Listo. El tema es plan de redacción y está en la página 199. Plan de redacción, básicamente, así te lo traduzco al español, es ordenar oraciones. Solamente las vas a ordenar. Las oraciones están en desorden. De repente la primera está en la última está en la tercera y así, ¿no? Están en desorden. Y lo único que tú tienes que hacer es ordenar conforme va avanzando el texto. O sea, tienes que enganchar conectores para darte cuenta quién es el primero, quién es el segundo, quién es el tercero. O sea, son textos en desorden y los vas a tener que ordenar quién va primero, quién va segundo, quién va tercero, quién va al final. Eso es básicamente lo que tienes que hacer en plan de redacción. Pero para que no te equivoques, tiene una formulita, ¿no? Que a veces es necesaria aplicarla o a veces ni siquiera te vas a dar cuenta qué cosa es lo que vas a aplicar. Generalmente vas a tener que utilizar tu criterio, porque en este tipo de cursos, en aptitud verbal, es vital utilizar el criterio un poco, ¿no? Es esencial. No es como en el lenguaje que tú utilizas fórmulas y según la fórmula todo te sale, así como las matemáticas, ¿no? En lenguaje. En cambio, en aptitud verbal, como que un poco tienes que utilizar tu criterio y tienes que utilizar tu análisis, o sea, prácticamente tanteando o algo así, ¿no? Dar a la respuesta correcta, quién se acerca más. Eso sobre todo es el desarrollo de aptitud verbal. Por eso se llama aptitud o razonamiento, porque ahí no te dan con la fórmula y todo ello, sino tú tienes que razonar, o sea, tienes que pensar cómo se hace. Generalmente las fórmulas funcionan algunas, no funcionan todos ni para todo. Por eso es necesario emplear el criterio en este curso, ¿no? Por eso con algunos datos o algunos tips vamos a llegar a incrementar nuestro criterio, ¿no? Porque el criterio es repetitivo generalmente en este curso. A ver, para poder identificar o para poder resolver con respecto al orden correcto de las oraciones, es necesario tener en cuenta lo siguiente. Recuerda que un texto se divide en planteamiento, porque ahí es donde vas a plantear el problema, ¿no? El desarrollo, donde vas a desarrollar ese problema, vas a explicar el problema, y la conclusión es el resultado final, pues, o sea, el problema que tienes, cómo lo has resuelto, ¿no? ¿A qué conclusión has llegado? A ver, ¿qué más nos dice? Acá dice, dentro del planteamiento del problema, tienes la presentación, ¿no? La presentación. Te va a presentar el tema en primera instancia. Después, los antecedentes, ¿no? O sea, ¿qué cosa ha habido antes de ese tema? La causa, ¿cuál es el origen? Se podría decir, perdón, la causa, la etimología, ¿no? U origen. ¿Cuál es el origen de este concepto, ¿no? En el caso de etimología, generalmente es de dónde proviene esta palabra, si proviene del latín, del griego, de qué palabra griega, de qué palabra latina proviene, ¿no? Algo así. Idea panorámica, o sea, la idea general de todo tu tema. El desarrollo, ya ahí sí viene la definición, ¿no? El significado del tema. Las características, sus rasgos principales, todo ello, pues, ¿no? O sea, de qué se caracteriza el tema del que vas a hablar. Clasificación, los tipos, modelos, clases, formas del tema que estás hablando. Y los ejemplos, un ejemplo con respecto al tema, ¿no? Para la conclusión final tiene que haber en el orden correcto. Primero tiene que estar la enseñanza, o sea, las recomendaciones, ¿no? Recomendaciones. Después le sigue la aplicación, en qué caso se puede aplicar este problema y la solución final, ¿no? ¿A qué conclusión has llegado? Entonces, este es el orden correcto. De repente a tu texto le falta alguno de ellos, ¿no? Porque no todos los textos tienen todo así tal cual, ¿no? No van a tener desde presentación hasta solución del problema, no van a tener todos así seguiditos, ¿no? De repente puede estar primero el antecedente, después puede estar la clasificación, pero ese orden tienes que seguir, ¿no? Ese orden, o sea, primero es antecedente, después es definición, después es solución del problema. No, primero es clasificación, después es presentación, después es no. O sea, si bien es cierto, no todos los textos van a tener todos estos patrones completos, pero el orden siempre va a ser el mismo. Si no hay antecedentes, debe haber idea panorámica. Entonces, primero busco la idea panorámica y después recién la clasificación, ¿no? Si es que no hay definición o no hay características, algo así, ¿no? Entonces, este es el orden correcto. Acá tenemos un ejemplo para poder resolver. ¿Qué nos dice? A ver, dice el título, por eso primero tienes que guiarte del título. El título es Artículo de Costumbres Oficial 2007. Este es un artículo de costumbres. Entonces, ¿qué te presenta acá? J. Che, José Joaquín Vallejo cultivó el género, ¿no? O el de artículo de costumbres.
Es de escritura sencilla, descriptiva y liviana. Estas son las características, ¿no? Acá, características. La 2, en la 2 están las características. ¿Qué más? Relato de corte realista muestra hábitos típicos de una sociedad. Relato de corte realista muestra algunos típicos hábitos típicos de una sociedad. A ver, ¿qué más? Destaca algunos aspectos de nuestra identidad. Su intención es entretener y tiene carácter humorístico. O sea, en primera instancia, ¿qué cosa es lo que vamos a colocar? A ver, ¿qué está? Presentación, antecedentes, causa, idea panorámica. ¿Hay algo de eso aquí? A ver, presentación, artículo de costumbres. Relato de corte realista muestra hábitos típicos de una sociedad. Esto más se asemeja a una definición, ¿no? Entonces, en primera instancia está la definición. Está acá, está partiendo desde aquí. Definición, ¿no? Definición. Ya, entonces lo primero tendría que ir definición porque no hay presentación ni antecedentes ni causa ni origen, ¿no? Según lo que yo observo. Ya, esto iría primero, la 3 y luego, a ver, destaca algunos aspectos de nuestra identidad, seguido de características, ¿no? De escritura sencilla, a ver, definición, ya ves, justo sigue características, entonces no hay más que decir definición, características. Las 2 son características, dice, de escritura sencilla, descriptiva y liviana. Entonces esto sería 2. 3, 2. De ahí, ¿quién le sigue? Ya, la intención, pues no, su intención es entretener, tiene carácter humorístico. Y luego podemos decir que básicamente destaca algunos aspectos de nuestra identidad. Y por último, podemos colocar el ejemplo, ¿no? El ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Por ejemplo, J.B.H. fue quien cultivó el género, ¿no? Entonces aquí ya lo tenemos. El orden correcto estaría en la D. Es un poco complicado, un poco difícil, generalmente porque tú no te vas a dar cuenta cuál de todos ellos necesariamente es definición, características, ejemplos. Por eso no necesariamente tienes que tomarlos a todos, ¿me entiendes, no? Basta con que encuentres uno. Por ejemplo, acá yo he encontrado, esto sí está a la vista que se trata de las características, ¿cierto? Y esto también que se trata de la definición. ¿Qué cosa es un artículo de costumbre? Es un relato de corte realista donde se muestran los hábitos típicos de una sociedad. Esta es la definición y estas son las características. Eso es lo único que yo he encontrado visible. De ahí no podría decir con exactitud qué cosa es, destaca algunos aspectos de nuestra identidad o qué cosa es su intención, o sea, a qué categoría de todas ellas pertenece. No podría decir con exactitud, ¿no? Entonces, generalmente, por lo que tú encuentras, guíate. He encontrado 2 que siguen el orden, entonces ahí vas guiándote y más o menos ya de ahí juegas con las alternativas o con quién encaja mejor a lo que le sigue, ¿no? Entonces, el orden correcto estaría en la D, porque primero la definición, entonces 3, obviamente, 3 y después las características, porque aquí está, pues, definición, ¿quién sigue? Características. Lo demás no he encontrado con exactitud a cuál de todos ellos pertenece, pero como te digo, ¿no? Es básico jugar con las alternativas, por eso es razonamiento, porque tú juegas con las alternativas. Entonces, de aquí siguen las características, por eso 3, 2. ¿Hay otra alternativa que contenga 3, 2 en ese orden? No, ya no hay. Entonces, ¿qué te queda? La D. La clave correcta es la D. Entonces, prácticamente así se desarrolla razonamiento verbal, jugando con las alternativas, identificando en algunas, para eso te dan el concepto o la teoría, para que tú identifiques algunas y de ahí te des cuenta con tu razonamiento cómo llegar al resultado, ¿no? Y a través de las alternativas, básicamente. Muy bien. Ahora sí pasamos al desarrollo de actividades. Recuerden página 199, ¿no? A ver, indica el orden correcto de las oraciones propuestas. Einstein y la teoría de la relatividad. A ver, Einstein planteaba en su teoría las descripciones del espacio y el tiempo son relativas. Ya, esto no puede ir al inicio. La teoría de la relatividad fue bosquejada en 1905, acá me da una fecha, y cuestionaba la física newtoniana. Arthur Eddington, astrónomo británico, que comprobó satisfactoriamente la teoría de Einstein.
Ya, si el tema es Einstein y la teoría, y acá me hablan de otro autor, como por ejemplo Arthur Eddington, entonces es obvio, o sea, yo entiendo que si me hablan de otro autor y me mencionan que él comprobó la teoría de Einstein, o sea, este autor que es diferente, porque me está hablando de quién, de Einstein, ¿cierto? Pero luego acá en una alternativa me dice que cierta persona comprobó su teoría, quiere decir que esto es lo último, ¿cierto? Esto es lo último. Esto es lo último, entonces prácticamente la 3 está en la última ubicación. A ver, continuamos. El joven Einstein, hacia 1900, empleado de la oficina suiza Patents, ya pues acá el joven Einstein está más que obvio. Esto sería el primer orden, ¿no? Entonces, 1 es la 4 en primer orden. Esto va primero. Después, a ver, vamos a seguir leyendo. El joven Einstein, hacia 1900, empleado de la oficina suiza de patentes. ¿Qué más? Mm, ya, ¿qué más? A ver, Einstein planteaba en su teoría, no, en su teoría, pero todavía no he mencionado la teoría, ¿no? Entonces puede ser, eh, en todo caso, aquí, la 2, ¿no? La teoría de la relatividad fue bosquejada en 1905 y cuestionaba la física newtoniana. Esto sería lo segundo. Ahora sí, Einstein planeaba en su teoría recién, porque hemos partido de aquí que me menciona la teoría, entonces ahora sí, ¿qué es lo que planteaba? Einstein planteaba en su teoría que las descripciones del espacio y el tiempo son relativas. Y por último, Arthur Eddington, astrónomo británico que comprobó satisfactoriamente la teoría de Einstein, ¿no? Esto vendría a ser ya el ejemplo, y el ejemplo está al final. Entonces, la clave correcta es la A. Primero sería la 4, ¿no? El joven Einstein, hacia 1900, empleado de la Oficina Suiza de Patentes. Segundo, la teoría de la relatividad fue bosquejada en 1905, porque recuerda, mira la fecha, acá está 1900 y acá está 1905, entonces está próxima, ¿no? Entonces, eso sería lo siguiente. La teoría de la relatividad fue bosquejada en 1905 y cuestionaba la física newtoniana. Eso sería segundo. Tercero sería, Einstein planteaba en su teoría que las descripciones del espacio y el tiempo son relativas. Esto sería tercero. Y cuarto y último, en el último orden, estaría Arthur Eddington, o sea, ya alguien diferente a Einstein. Arthur Eddington, astrónomo británico, comprobó satisfactoriamente todo lo que decía Einstein, ¿no? Porque el título es Einstein y la teoría de la relatividad. Entonces, como que este autor ya viene después de Einstein, ¿no? Y si viene después, esto va al último. Entonces, nosotros ya habíamos identificado desde el principio que el tercero, o sea, que la oración, que la tercera oración iba al final. Entonces, las únicas claves posibles podrían ser la A, la B y la D. Entonces, identificando eso, más o menos ya tú juegas con las alternativas, ¿no? Y te das cuenta que aquí 2 no puede estar al inicio, ¿no? O sea, esto no puede estar al inicio. Entonces, porque no me habla primero de la vida de Einstein. Entonces, descartas lo que tiene 2 delante, ¿no? Entonces, descartas esta. Bueno, básicamente la E ya estaba descartada porque al final no termina en 3. Entonces, de esa manera prácticamente juegas con las alternativas. De eso se trata aptitud verbal. No necesariamente de tener todo tajantemente tal cual dice la regla, no. Sino que por, como dice razonamiento, es necesario jugar con las alternativas. Tienes que jugar con las alternativas. Entonces, la clave correcta sería la A. Ese sería el orden correcto. Vamos con la pregunta 2. Y yo voy a dar algunos datos introductorios para que lleguen a la respuesta. Ya voy a nombrar primero a quienes le toca. A ver, la pregunta 2 le toca a Fernando, la pregunta 3 le toca a Alexander Rodríguez, la 4 le toca a Alison. Indíquenme por favor cuántas preguntas tienen, porque yo tengo aquí 15 preguntas. ¿Tienen también 15 o tienen menos? Hay 14. O sea, con todo y el desarrollo, o sea, con todo y la pregunta que está desarrollada ya. O sea, porque creo que la pregunta 11, no, la 11 no. La 15 está desarrollada. Yo en la 15 la tengo desarrollada. ¿Ustedes tienen hasta la 15 o solo tienen hasta la 14 nada más? Solo hay 14, ¿no? El total. Solo tenemos hasta la 14. Ah, ya por uno menos. ¿Qué les costaba eliminar, colocar hasta la 12? Ya, no importa. Entonces voy a seguir nombrando. La pregunta 2 le toca a Fernando, la pregunta 3 le toca a Alexander, la 4 le toca a Alison, la 5 le toca a Ángel, la 6 le toca a Antonio Becerra, la 7 le toca a Caroline, la 8 le toca a Cheyenne,
La 9 le toca a Diego Moreno, la 10 a Diego Ramos, la 11 a Diego Zambrano, a todo puro Diegos. ¿Diego Ramos Juárez es de acá? ¿Diego Ramos Juárez no es de sexto? ¿Y qué hace aquí? A ver, ¿qué hace aquí el de sexto? Tiene que ir a su salón. A ver, el alumno Diego Ramos Juárez lo voy a sacar porque tiene que ir a su salón, ¿ya? Lo voy a sacar, ¿ya? Está escuchándome, ¿no? Estoy avisando que lo voy a sacar. Usted es de sexto, sí, hace rato he tenido clase con usted. Está ahorita perdiéndose una clase. No hay nadie más que se apellide Juárez, ¿no? En este salón, o de repente su hermana, no sé. Ramos Juárez no hay en primero, ¿no? No, pues no hay. Entonces no, sí, lo voy a sacar del salón, ¿ya? Tiene que estar ahorita en su clase, no sé qué hace aquí. Ya, retirar. Muy bien. A ver, entonces vuelvo a repetir. La pregunta 2, Fernando. Pregunta 3, Alexander. 4, Alison. 5, Ángel. 6, Alonso, Antonio Becerra. 7, Carolín. 8, Cheyenne. 9, Diego Moreno. 10, Diego Zambrano. 11, Elmer Adrián. 12, Jaciel Valdivieso. 13, Jocelyn Paucar. Y 14, Carol Magín. A los que no he mencionado, si de repente alguno de sus compañeros se equivoca, entonces les voy a preguntar. Por eso desarrollen, ¿ya? Desarrollen todos. Muy bien. Ahora sí, pasamos a la pregunta 2. Dice, la erupción de un volcán. Vamos a analizar esta pregunta. Yo les voy a dar algunos datos más o menos para que lleguen a la respuesta, ¿ya? A ver, recuerden que es importante en razonamiento verbal jugar con las alternativas, ¿ya? Eso es muy importante. Dice, a las 9 de la noche comenzaron los primeros fenómenos luminosos. Acá te está dando una hora, ¿cierto? Ahora tú tienes que fijarte si es que en las alternativas te da una fecha antes o una hora antes de las 9 de la noche, para que tú puedas tener la certeza de que hay algo antes de esa alternativa. Al día siguiente, las entrañas de la tierra arrojaban piedras, lava y cenizas en medio de temblores y estallidos. Se supone que si dice al día siguiente, se sobreentiende que lo de las 9 de la noche fue un día antes, ¿no? Entonces más o menos ya te das cuenta cómo va el orden. El volcán alcanzó una altura de 440 metros sobre la llanura donde se originó. Ya, esta es la causa. ¿Dónde se encuentra la causa? Dentro del planteamiento. Ahora, a las 5 de la tarde del 20 de febrero de 1973 se abrió una gran grieta en el monte Tanatanco en México. Y las 5 dice, cientos de familias campesinas emigraron porque las cenizas habían vuelto estériles sus tierras. Esto más tinca de ser el último, ¿no? La última, o sea, la conclusión final, ya, lo de las 5. Entonces, con ese dato que te acabo de dar, dame tu orden correcto. Dame el orden correcto. A ver, eso le toca a Fernando. A ver, Fernando, esperamos tu respuesta. ¿Cuál de todas las alternativas sería tu clave? Por mientras voy a ir copiándolo en la pizarra para poder escribirlo con ese lapicito. A ver, mientras van pensando, van desarrollando. Voy a copiar esto. Los demás también vayan desarrollando lo que le toca. A ver, Fernando Guamán, ¿ya tienes la respuesta? Fernando Guamán, ¿lo tienes o no la tienes? Si no, paso a los usuarios que los que no he mencionado estén atentos, ¿ah? O sea, desde Kiara Tenorio, a ver, voy a mencionarlos. Ya, sí, te voy a esperar, no te preocupes. Pero estén atentos, de todas maneras, Kiara Tenorio, Madeline Guamán, Matamora, Marjorie, uy, Matamora, a los años, recién. Marjorie Chupurgo, Rubén Said y Yanira Nicole y Caroline Chire. Estén atentos, Saldaña también, estén atentos, por favor, por si es que no dan con la respuesta, ustedes van a tener que contestarla, ¿ya? A ver, ya te voy a esperar, no hay problema. Ah, Caroline sí la mencioné, ah, ya. Ya, entonces ya sabe, cada uno ya sabe cuál es el número que le toca, pues ya saben, ya. Ya, vamos a esperar. El título es guíate del título, dice la erupción de un volcán, entonces todo tiene que seguir en esa secuencia. Recuerda que primero va la presentación, si es que no hay presentación, los antecedentes,
Si no hay antecedentes, la causa y así, de esa manera. La A, me dice su compañero. La A, vamos a ver si está en lo correcto, ¿ya? A ver, vamos a analizar. Aquí hay un, dice, el título es la erupción de un volcán, ¿no? Entonces, generalmente podríamos empezar de aquí, de la 4, ¿no? Sí, Fernando Guamán me ha respondido. Acá está Fernando y me ha dicho la A. A ver, seguimos. A ver, la hora, ¿no? A las 5 de la tarde del 20 de febrero de 1973 se abrió una grieta en el monte Tanataco en México, ¿no? Se abrió una grieta. Este es el primer antecedente, ¿cierto? Este sería primero. Lo segundo, después de las 5 de la tarde, ¿qué otro horario viene? A las 9 de la noche, ¿no? A las 9 de la noche comenzaron los primeros fenómenos luminosos. Esto podría ser el segundo, podría ser. Estamos analizando recién. Luego, ¿qué podríamos decir? El volcán alcanzó una altura de, ya terminamos con los antecedentes, ¿no? Se podría decir. Y luego el volcán, podríamos colocar esta idea, el volcán alcanzó una altura de 440 metros sobre la llanura donde se originó. La llanura donde se originó está aquí, pues, ¿no? Se abrió una grieta en el monte Tanataco. A ver, a las 5 de la tarde del 20 de febrero de 1973 se abrió una grieta, esta sería la llanura, pues, ¿no? Que se formó. Se abrió una grieta en el monte Tanataco en México y luego el volcán alcanzó una altura de 440 metros sobre la llanura donde se originó, ¿no? Aquí se originó. Entonces, obviamente esto va después, porque es donde se originó. Puede ser esto como segundo orden. A ver, 4-3, ¿hay 4-3? 4-3, no, ya ves, en las alternativas no hay 4-3, entonces no estamos hablando de ella, ¿no? Entonces esto no va en segundo lugar, ¿sabes? Ahí descartas. Esto no puede ir en segundo lugar. En segundo lugar puede ir lo de las 9 de la noche. 9 de la noche sí, en segundo. Entonces, 4-1, hay clave 4-1, sí, está en la A y está en la D. Cualquiera de esas puede ser. Vamos a analizar. Vamos a continuar. Así, básicamente todo esto es jugar con las alternativas. Tú tienes que darte cuenta de ello, nada más. ¿Qué más tenemos? Luego puede venir el volcán alcanzó una altura de 440 metros sobre la llanura donde se originó. Esto puede estar en tercer orden. Luego, al día siguiente, las entrañas de la Tierra arrojaban piedras, lava y cenizas en medio de temblores y estallidos. Pero como continuamos con la secuencia de básicamente la secuencia de antecedentes, ¿no? Entonces lo correcto sería que lo que le sigue tiene que ser al día siguiente, ¿no? Porque estamos 5 de la tarde, 9 de la noche al día siguiente. Entonces parece que el orden correcto podría ser 4-1-2. A ver, ¿dónde hay 4-1-2? Ah, se encuentra en la A, ¿no? Se encuentra en la A, 4-1-2. Entonces básicamente de ahí ya te guías, pues, de ahí ya te guías. ¿Quién más sigue en la A? En el cuarto orden está la 3, en el cuarto orden está la 3, ¿no? El volcán alcanzó una altura de 440 metros sobre la llanura donde se originó. Entonces ya me di cuenta, mira, la 1, bueno, en este caso donde yo he colocado 1, 2 y 3 son puros antecedentes, ¿no? Y eso se encuentra en el planteamiento, antecedentes. Luego, la causa, o básicamente el volcán alcanzó, eso vendría a ser la idea panorámica, ¿no? Idea panorámica. Entonces esto sería la 4, porque después de antecedentes sigue causa, como no hay causa, entonces idea panorámica, idea panorámica. El volcán alcanzó una altura de 440 metros sobre la llanura donde se originó, ¿no? Y luego, bueno, originó, entonces causa y origen, ¿no? De todas maneras está después de antecedentes. Y por último, esto ya vendría a ser la conclusión, ¿no? Esto sería la conclusión. Cientos de familias campesinas emigraron porque las cenizas se habían vuelto estériles sus tierras, ¿no? ¿A causa de quién? A causa de la erupción del volcán. Entonces, esto va en el último orden. Entonces, ¿qué tengo yo? El 1, ¿quién es? 1 es 4, entonces yo hago así, 4. 2, ¿quién es? 2 es 1. 3, ¿quién es? 3 es 2. 3 es 2.
4 es 3 y 5 es 5, ¿no? Entonces el orden correcto sería 4, 1, 2, 3, 5. ¿Eso dónde se encuentra? En la alternativa A, ¿no? Respuesta correcta, muy bien. En la clave A. Muy bien. Muy bien, Fernando Guamán. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Eso le toca a Alexander Rodríguez. A ver, voy a volver a copiarlo también para poder realizar los garabatos necesarios. Vaya pensando. Tiene que ir pensando, o si ya tiene la respuesta, dígamelo de una vez. Entonces, de esa forma es como desarrollamos, ¿no? Tanteando o calculando, se podría decir, claves, ¿no? Generalmente eso es razonamiento, pues por eso se llama razonamiento, porque nosotros vamos a jugar con las alternativas. La C me dice su compañero, vamos a verificar si es correcta o no. Un ratito. Ya, listo. Tenemos aquí la pregunta 3, dice, Ollantay. En contra de la astucia de Rumiñahui, el tema de la estructura endógama de poder son elementos autónomos, ¿no? Dice en contra ya esto tiene que ir en la parte final, ¿no? Porque prácticamente es una contradicción. En contra, la astucia de Rumiñahui, o sea, este tema, ¿no? El tema de la astucia de Rumiñahui y el tema de la estructura endógama de poder, o sea, acá hay dos temas, la astucia de Rumiñahui y la estructura endógama de poder, son elementos autónomos, elementos autónomos. ¿Qué más? El drama Ollantay se escribió en la colonia teniendo como base un texto oral de origen incaico, ¿no? Esto iría en primer lugar, a la vista salta, ¿no? Que la 2 iría en primer lugar. Entonces, ¿qué alternativas serían las probables? Serían la C o la E, una de las dos. Sería la C o la E, ¿cierto? Entonces, simplemente juegas con ellas. Simplemente juega con ellas, nada más. Tú acá estás seguro que el primer orden es la 2. Por lógica, porque acá está dando la introducción. Dice, el drama Ollantay se escribió en la colonia teniendo como base un texto oral de origen incaico. Entonces, si te das cuenta en las demás premisas o en los demás textos, no te dan la idea, más bien tienen enlaces, ¿no? Acá tiene el enlace en contra, por ello y así. Cuando tienen enlaces, significa que no van al principio, pues. Todo lo que tiene enlace no puede ir al principio, porque el enlace, ¿qué cosa hace? Está enlazándose con el anterior. Entonces, como acá hay puros enlaces, a excepción del drama Ollantay, ahí no hay ningún enlace, ¿no? En cambio, en lo demás sí, en contra, por ello, así hay enlaces. Entonces, necesita algo antes. Entonces, prácticamente la 2 es la primera. La 2 es la primera, eso está a la vista, ¿no? Entonces, estamos para esa pregunta estamos entre la C y la E. Una de las dos tiene que ser. En segundo orden, ¿quién iría? Si decimos, el drama Ollantay se escribió en la colonia teniendo como base un texto oral de origen incaico. Luego, por ello, en él se nota un substrato prehispánico y también son evidentes los elementos hispánicos, ¿no? Entonces, esto sería lo segundo. Ahí está, es el enlace que le corresponde. ¿No? Porque luego acá, al hablar de los personajes, al hablar de los temas, está tanto en la 1 como en la 4, ¿no? Acá hay puro temas, mira, tema y tema. Y se supone que al último va en contra, al último va en contra, porque cuando haces la contradicción es porque anteriormente has hablado de forma positiva y al final haces la contradicción, ¿no? Entonces, primero va el drama Ollantay se escribió en la colonia. Segundo, por ello, en él se nota un sustrato prehispánico y también son evidentes los elementos hispánicos. Luego, así el tema del idilio, el personaje de Piquichaqui y la composición métrica son inherentes a la literatura española. Esto sería el tercer orden. Y por último, en contra, claro, esto ya va al final, pues, ¿no? En contra, la astucia de Rumiñahui y el tema de la estructura endógama de poder son elementos autónomos. Esto sería lo cuarto, ¿no? Entonces, si primero está 1, 3, 1, 3, a ver, ¿qué alternativa tiene? La C, ¿no? 1, 3, y si fuera si el orden fuese básicamente, no, perdón, 2, 3, ¿no? Si el orden fuese 2, 1, a ver,
El drama Ollantay, no, pues en contra no puede estar después, ¿no? En contra no puede estar después del drama de Ollantay, no puede estar en contra, ¿no? No encaja. Entonces, prácticamente, ¿quién sí está en el orden correcto? La C. La C, muy bien, la C es la respuesta correcta. Entonces, uno, ¿quién es? Dos. Dos. Empezamos así. Dos. Dos es tres. El segundo orden. Tres. ¿Quién le sigue? Cuatro. Y por último, uno. Entonces, la alternativa que tenga 2, 3, 4 y 1, esa es la respuesta. 2, 3, 4 y 1, y efectivamente la clave se encuentra en la C. Entonces, de esa manera tú juegas con las alternativas. Pasamos a la pregunta 4, a la persona que le toque, por favor. Paracas, ¿no? Vamos a hablar de Paracas. A ver, voy a copiarlo para poder hacer mis garabatos. Pregunta 4 a la persona que le toque, por favor. Vaya listándose ya de una vez. Ya, pregunta 4, listo. ¿Ya lo tiene? Alison. Alison, ¿ya lo tiene? A ver, voy analizando un rato. ¿Ya me contestó todavía? A ver, Alison. Ya, Alison, por favor, te espero. Para la 4. A ver, ya, vamos a analizarla. ¿Ya la tienes, Alison? Necesito tu respuesta para poder analizarla. La B, me dice su compañera. Vamos a identificar si es la B. Ya, vamos a identificar. Un ratito, a ver. Paracas, el título, siempre tienen que guiarse del título. Paracas y su medio y sus recursos, ¿no? Primero está su medio y después está sus recursos. A ver, precisamente por esta característica, en sus playas se levantan varias industrias pesqueras. Industrias pesqueras. Ah, esto está súper fácil, ¿ah? Esto sí está súper fácil. Industrias pesqueras, se supone que tiene que haber algo antes de ello. Porque dice, porque acá está el enlace precisamente por esta característica. Significa, ¿qué significa esto? Que antes tiene que haber mencionado a la característica, ¿cierto? Antes se tiene que haber mencionado a la característica. A ver, sin embargo, acá tienes un enlace, por lo tanto, esto no puede estar en primer lugar, ¿no? Porque es un enlace. El enlace viene de otro, de un antecedente. Ahora, son fábricas de harina, pero el título es Paracas y su medio y sus recursos. Entonces, Paracas no puede ser fábricas de harina, ¿no? Entonces, tal vez este sea el enlace de otra cosa. Ahora, Paracas es uno de los desiertos más secos del mundo. Claro, este sería el primer orden, ¿no? Pero no hay que estar seguros, hay que verificar todavía qué más hay aparte de eso, ¿no? En muchos puntos de esta península, allá dice, de esta península, entonces se supone que anteriormente me ha tenido que mencionar el nombre de la península. Y isla es península, pues, ¿no? Entonces, prácticamente isla, o perdón, de tipo desierto, algo así, pues, ¿no? En muchos puntos de esta península, o sea, de este lugar, de esta península, no llueve desde hace siglos. O sea, pero ¿cuál es la península? Paracas. Entonces, antes de esto me ha tenido que mencionar a Paracas. Entonces, ¿cuál sería? Paracas es uno de los desiertos más secos del mundo. Esto estaría en primer lugar. Segundo, ya esto. En muchos puntos de esta península no llueve desde hace siglos. Esto tendría que estar en segundo orden, pero ni bien encuentras el primer orden, que empieza con 4. Fíjate en las alternativas, ¿quién empieza con 4? A ver, empieza la A, la B y la C. La A, la B y la C. Nadie más, no puede ser otra alternativa, solo la A, la B, la C. Entonces eliminas la D y la E. Pero en segundo orden te he dicho que es la 5, ¿no? En muchos puntos de esta península, ¿por qué? Porque se conecta con Paracas, se conecta con desierto. En los desiertos no llueve, por eso son desiertos. En muchos puntos de esta península no llueve desde hace siglos, entonces esto estaría en segundo orden. Luego ya sería, sin embargo, las aguas del mar, allá, si dice las aguas del mar, se supone que anteriormente ha hablado de aguas del mar. Entonces, en tercer orden estaría precisamente por esta característica, o sea, por la característica de que no llueve, en sus playas se levantan varias industrias pesqueras. ¿Será esto o no? Puede ser, a ver, en sus playas se levantan o no.
o sería la 2. Sin embargo, allá, sí, parece que es la 2, es esta. Sin embargo, ¿por qué? A ver, vamos a analizar. Si el segundo es esto, en muchos puntos de esta península no llueve desde hace siglos. Listo, no llueve. Pero, o sea, sin embargo, las aguas del mar que bañan sus costas contienen diversas cantidades de especies marinas. Esto sería el tercer orden, este de aquí. Tercer orden. ¿Por qué? Si no hay lluvia, ¿qué cosa no hay? No hay plantas, no hay nada de eso, ¿no? No hay plantas, es un desierto. Pero a su favor, ¿quién está? Que su mar es demasiado, que su mar tiene mucha producción, ¿no? O sea, hay muchas especies marinas. Debido a esto, o sea, debido a que hay cantidad de especies marinas, ¿qué pasa? Precisamente por esta característica de que hay muchas especies marinas, se levantan ¿qué cosa? Muchas industrias pesqueras. Entonces esto estaría en cuarto orden, ¿no? Porque debido a qué? Debido a las especies marinas se levantan muchas industrias pesqueras. ¿Y estas industrias pesqueras de qué son? ¿De qué son? Son fábricas de harina o aceite de pescado que generan divisas para el país y el empleo para miles de peruanos. Esto estaría en quinto orden. Entonces, ¿cómo sería? Primero sería 4, segundo sería 5. Entonces, ¿qué alternativa tiene 4, 5? 4, 5 solamente está en la C. Entonces, parece que la clave es la C, porque ya la A ni la B no tienen el orden 4, 5. En tercer orden estaría la 2. Y vamos a verificar si de verdad es la 2. Ajá, de ahí sigue la 2. Después en cuarto orden está el 1, está el 1. Y en quinto orden está la 3, ¿no? Entonces el orden correcto sería así. 4, 5, 2, 1, 3. Lo tenemos, 4, 5, 2, 1, 3. Sí, y la clave correcta es la C. La C es la clave correcta en la pregunta 4. Vamos a la pregunta 5. El bronce. A ver. Básicamente juega con las alternativas, ¿ves? Ahí ya tenías para descartar algunas, entonces te quedan otras y juegas con ellas. ¿Cuál encajaría mejor? Si encaja mejor esto. Y de esa manera es como se desarrolla y logran tener una buena respuesta, prácticamente jugando con las alternativas. Tenemos aquí el bronce, eso le toca a Ángel Rolando Casas. Ya tiene, ya, sí, ya tiene la respuesta, me dice 5C, muy bien, 5C. Vamos a identificar si es la C o de repente no es, o en algo se ha confundido. A ver, el bronce, el título es el bronce. La principal característica del bronce es su dureza y resistencia a la corrosión. Acá me está hablando de característica, ¿no? Característica. A ver, al producirse la aleación del bronce con el estaño se obtiene el bronce. Acá está cómo se obtiene, ¿no? El origen. Entonces se supone que el origen va antes de la característica. Si te das cuenta aquí en el orden que tenemos, aquí, el origen tiene que ir antes que la característica. Entonces se supone que esto va antes. eh, a ver, ¿dónde está? La 2, que es el origen, va antes que la 1. Entonces yo puedo ir elaborándolo así también. O sea, de esta manera también puedo resolverlo. Observa, si primero va esto, o sea, es el origen, o sea, yo puedo colocar acá 2 y luego puedo dejar un espacio por si es que hay alguien más que va a ir en el medio y puedo colocarlo más, puedo colocar más allá 1, ¿no? 1. He dejado este espacio si es que hay algo más que va a entrar aquí, ¿no? O de repente va a haber algo delante o de repente va a haber algo al final, ¿no? Entonces, pero primero está, o sea, según el orden que voy encontrando, primero tiene que estar la obtención, ¿no? Al producirse la aleación del cobre con el estaño, o sea, producto del cobre y del estaño viene el bronce. Después, la principal característica del bronce, porque el tema es el bronce, ¿no? Entonces, se supone que tenemos que verificar todo con respecto a ello. Primero está el origen, que se encuentra aquí en la 2, y después está la característica, que viene después del origen, ¿no? Entonces, prácticamente esto estaría después de ello. Vamos a ver si es que hay algo intermedio o de repente hay algo antes o algo después, ¿no? No sabemos. A ver, dice, algunos bronces, esto ya viene las clases, ¿no? La clasificación. Algunos bronces, como el bronce aluminio, carecen de estaño. Esta es la clasificación. ¿Y la clasificación en qué orden se encuentra? A ver, está después de las características. Entonces, características estaba aquí en la 1, entonces tiene que estar después. Acá tiene que seguir 3. Acá tiene que seguir 3. Y más o menos ahora, fíjate en las alternativas. ¿Qué alternativa termina en 1 y en 3? Alguna o de repente ninguna, ¿no? Y nosotros nos hemos equivocado.
me doy cuenta que ninguna o algo que tenga 2 y 3 junto, 1 y 3, ya, si bien es cierto no termina porque de repente puede ir otra cosa acá, ¿no? Al final. Entonces fíjate dónde haya seguidito 1 y 3. Y hay acá, mira, 1 y 3. ¿Dónde más hay 1 y 3 seguido? No hay más 1 y 3, solamente está en la A. Entonces puede que la respuesta sea la A, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Luego dice, existen varios tipos de bronce producto de aleaciones. A ver, las 5, ¿no? Existen varios tipos. Tipos. Allá, tipos. Entonces, esto de aquí, que me menciona los tipos, esto vendría a estar en ese orden, más bien, en vez de lo que mencioné anteriormente. A ver, un rato, ¿ya? Un ratito voy a hacer crecer mi borrador porque está muy chiquito. Ya, listo. A ver, entonces parece que aquí esto era un ejemplo, entonces, ¿no? Algunos bronces, como el bronce de aluminio, este era el ejemplo. El ejemplo, los tipos, o sea, la clasificación vendría a ser aquí, 4, ¿no? 4. ¿Hay alguien que tenga 1, 4 seguido? Bueno, está aquí, está en aquí 1, 4, donde hay más 1, 4, de ahí no hay más 1, 4, ¿no? Entonces, de esa manera voy descartando, ¿no? Yo te lo estoy resolviendo así de la forma correcta en la que estoy pensando. Acá hay 1, 4, puede ser, ¿no? Existen varios tipos de bronce producto de aleaciones. Luego, algunos bronces, como el bronce aluminio, carecen de estaño. Mm, ya, pero si pongo acá 3, si coloco 3 en último orden, o sea, después, como ejemplo, ¿no? Si lo pongo al final, ¿qué queda? ¿Qué me queda? Si acá dice, la principal característica del bronce es su dureza y resistencia a la corrosión. Luego, al producirse la aleación del cobre con el estaño, se obtiene el bronce. Algunos bronces, básicamente acá están los tipos, ¿no? Entonces esto tendría que ir al final. Hay 1, 4, 3, sí hay, ¿no? 1, 4, 3, acá está, ¿no? Sí, pues acá está. 1, 4, 3. Y en primera instancia 2. Ya, pues ya tengo la respuesta. La respuesta es la D. La respuesta es la D. A ver, por si es que ha quedado dudas, vamos a analizarla nuevamente, ¿ya? Vamos a analizarla de nuevo. Parece que la respuesta es la D, siguiendo el orden correcto, ¿no? Parece. No estoy diciendo que ya este es. A ver, vamos a analizar. Características, según el orden que tenemos, tiene que ir básicamente antes de o después de algunos puntos más, ¿no? Al producirse la aleación del cobre con el estaño se obtiene el bronce. Esto sí es definitivamente el primer orden, este de aquí. Porque me está diciendo, me está hablando de cómo se origina el bronce. No me está hablando todavía de sus tipos ni de sus características, sino producto de qué proviene el bronce. Entonces, definitivamente el primer orden lo obtiene la 2. ¿Quiénes tienen la 2? Solamente lo tiene la A y lo tiene la D. Entonces, uno de los dos es. Uno de los dos. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos bien. Segundo orden. Ya, después de origen viene características, pues, ¿no? Después de origen, características. A ver, entonces, la principal característica del bronce es su dureza y resistencia a la corrosión. Entonces, parece que esto es lo segundo. Luego ya vienen los tipos al final, pues, ¿no? Entonces, si en segundo orden está el 1, entonces acá está el 1 en segundo orden. En cuarto orden vendría a estar, ya pues, entonces prácticamente aquí se repiten, ¿no? Ambos se repiten, entonces 2, 1, entonces definitivamente es 2, 1, 2, 1. Acá tenemos que ver si primero va el 4 o primero va el 3. Entonces, luego decimos, algunos bronces como el aluminio carecen de estaño. Carecen de estaño. Existen varios tipos. Lo correcto sería que antes existen varios tipos de bronce producto de las aleaciones. Esto sería lo tercero. Y después sería el ejemplo, ¿no? Algunos bronces como el bronce aluminio, este es un ejemplo, el bronce aluminio, y el ejemplo está después de clasificación, ¿no? Si te das cuenta, mira, primero está clasificación y después está ¿quién? Ejemplo. Entonces, primero tú colocas la clasificación que está en la 4, esto sería el tercero, y por último el ejemplo, ¿no? Esto sería el cuarto. Entonces, el orden correcto vendría a ser 2, 2, aquí 2, 1, 2, 1. ¿Quién más le sigue? 4,
2, 1, 4 y 3, ¿no? Perdón, y 3, ajá, sí, 3. 3. ¿Dónde está la alternativa 2, 1, 4, 3? Se encuentra en la D. Entonces la clave correcta es la D. ¿Ya ves? Y de esa forma es como analizamos, ¿te das cuenta? ¿Ves? Así analizamos. Buscando cuál es el orden correcto con respecto a el esquema que teníamos de forma anterior. Muy bien, ahora la pregunta 6. Pregunta 6. Uy, no me va a alcanzar el tiempo, creo, pero es necesario explicarles todos los procesos porque si no se confunden después o van a salir más confundidos. Ya, a ver, el respirador submarino. Esto de acá sí está fácil porque son antecedentes, creo, y todo ello, ¿no? A ver, vamos con la 6. Eso, ¿a quién le tocaba la 6? ¿Ya tiene la 6? Le toca a Antonio Becerra Vargas. A ver, ¿ya tiene la 6? Por favor, denos su respuesta. Ahí tienes fechas, tienes todo para poder analizar. La 6, ¿ya lo tienes? Antonio Becerra Vargas, has tenido bastante tiempo mientras estaba explicando la 5. ¿Ya lo tienes? Se nos va la hora, ya nos queda media hora nada más y nos falta más de la mitad, ¿no? Nos falta más de la mitad. A ver, si no contamos no, pues ya de ahí ya no hay más resueltos. Todos están para resolver. A ver, Antonio Becerra Vargas ya tiene la respuesta. ¿Ya está la respuesta o todavía? ¿Ya está la respuesta? Juega con las alternativas, sobre todo eso. Cuando ya encuentres quién va en primer lugar, guíate. ¿Quiénes son lo que le sigue? Y de ahí nomás dame tu clave. A ver, voy a hacer un pequeño análisis más o menos. Si no me responde hasta que termine de hacer el análisis, ya pierde punto, ¿ya? A ver. El respirador submarino. Se supone que en primera instancia tenemos que colocar los antecedentes, ¿cierto? Eh, por ejemplo, ¿quién lo inventó? Primero tiene que ir quién lo inventó, básicamente. Después, se supone que después de que alguien lo haya inventado, se empieza a considerar a los primeros, a las primeras invenciones, ¿no? Y después, perdón, después, de repente, ¿quién lo hizo de nuevo, ¿no? ¿Quién lo modificó, quién lo perfeccionó y al día de hoy cómo se ve? Entonces, con ese dato, ¿cuál sería la clave correcta? Con el dato que te acabo de dar. Ya, como está demorando, ya tengo que resolverlo porque ya no nos queda tiempo. En primera instancia tendría que estar quién lo inventó, ¿cierto? Invención del respirador submarino en 1825 en Inglaterra. ¿Quién lo inventó? Esto sería primero. Después, ya, después que está inventado, ya comienzan a producirse, ¿no? Los primeros ejemplares, los primeros modelos. Entonces vendría, los primeros respiradores submarinos podían enviar aire comprimido hasta la boca. Esto estaría en segundo lugar. Después tendría que venir, en 1943, James Jack, ayudado por Emily Gang, perfecciona este sistema, o sea, perfecciona los respiradores submarinos. Y por último, ya los nuevos, o sea, a causa del perfeccionamiento es que vienen los nuevos. Los nuevos respiradores se abrirán solo cuando la persona inhala, permitiendo un mayor tiempo en el agua. Esto sí estaba súper fácil. 4. Entonces, el primero es el 4. Tú ya sabes que el primero es el 4 porque es el que inventó. Luego, obviamente, una vez que ha sido inventado, se fabrican los primeros modelos. Esto va en el segundo orden, la 1. Entonces, 4.1, ¿en qué alternativa se encuentra? 4.1, a ver. 4.1 está en la C, porque de ahí ya no hay más 4.1. Como no hay más 4.1, entonces prácticamente síguele la secuencia nomás, pues. Luego sigue 2, que está en el tercer orden. 2. Y por último, 3, ¿no? Entonces, 4, 1, 2, 3. ¿Dónde se encuentra 4, 1, 2, 3? Se encuentra en la clave C. La respuesta correcta es la C. Esto sí estaba súper fácil. Pasamos a el sonido vocal y la música. A ver, eso a la persona que le toque ya puede ir dándome su respuesta. Ya tiene que darme su respuesta. A ver, pasamos a la pregunta 7. Pregunta 7, por favor, a la persona que le toque puede ir respondiendo ya de una vez. Es la B, me dice Caroline. Vamos a identificar si está en lo correcto, ¿ya? Es la B.
Parece que sí, ¿ah? Parece que sí, no lo sé, no lo sé, mejor no te aseguro nada. A ver, el sonido vocal y la música, ¿ya? El sonido vocal y la música. A ver, el tamaño y tensión de las cuerdas vocales varía desde el bajo hasta el alto soprano. La voz, el instrumento más flexible y sensible que existe. Entonces parece que el primer orden es este, ¿no? La voz. La voz, porque dice el sonido vocal. Se supone que el sonido vocal, ¿de dónde proviene? De la voz. Entonces, ¿el origen cuál es? La voz. La voz, el instrumento más flexible y sensible que existe. Este podría estar en primer orden. En segundo orden, a ver, el sonido vocal musical más alto lo produce el tenor, excepcionalmente el barítono. Y en la clave anterior me habían hablado acerca del tamaño y tensión de las cuerdas vocales varía desde lo más bajo hasta lo más alto. Entonces se supone que esto de acá tiene que estar antes que esto de aquí. Entonces más o menos vamos ordenándolo así. Mira, dos. Yo he encontrado que esto está en primer orden. Yo no sé si podrá haber algo antes o algo después, ¿no? No lo sé. No lo sé con claridad. A ver, dos. Luego se supone que esto de aquí, el sonido vocal, o sea, más alto, esto de aquí, tiene que estar después de esto. O sea, primero tiene que estar uno, tiene que estar uno. Voy a dejar un espacio, no necesariamente que ese sea el orden, ¿ah? Sino voy a dejar espacio, pero primero tiene que estar el uno y después del uno le tiene que seguir el 3. Entonces, fíjate en qué alternativa va seguido el uno y el 3. El uno y el 3, en cualquier orden, pero que esté uno y el 3 pegadito. Eso solamente está en la B, ¿no? Solamente está en la B, uno y 3, solamente está en la B. Entonces parece que esa es la alternativa, ¿no? Y luego, ¿qué nos dice? El sonido vocal es producido por la vibración de las cuerdas vocales. Este es el segundo orden. Este es el segundo. Entonces, primero, ¿quién está? Primero está la voz, el instrumento más flexible y sensible que existe. Esto es primero, ¿no? El antecedente del sonido vocal. Luego ya viene la definición de sonido vocal, pues. El sonido vocal es producido por la vibración de las cuerdas vocales de la garganta. Esto estaría en segundo orden, ¿no? Y es la 4, ¿no? Esto estaría después, justo después de la 2. Ahora, ¿qué más tenemos? Luego ya las características, ¿no? El sonido vocal musical, ya emplea la música, que es lo que sigue, más alto lo produce el tenor y excepcionalmente el barítono. Ya, pero nosotros entendemos que esto proviene de dónde, de aquí, de la 1. El tamaño y tensión de las cuerdas vocales, porque acá mira, en la 2 dice cuerdas vocales, entonces, ¿quién tiene que continuar? Lo mismo que te dice cuerdas vocales, entonces esto sería el tercero. Mira, 2 cuerdas vocales, y 3 tiene que hablarte de ello, de cuerdas vocales. El tamaño y tensión de las cuerdas vocales varía desde el más bajo hasta el más alto. Esto estaría en tercer orden. Por eso el 1 está aquí. 1 está aquí. Y luego, por último, ya sería el sonido vocal musical más alto, porque continúa de alto de acá. Lo produce el tenor y excepcionalmente el barítono, ¿no? El ejemplo ya va al final. Entonces parece que su compañera tenía la clave correcta, ¿no? El orden correcto sería 2, 4, 1 y 3, ¿no? Y eso se encuentra en la clave B, en la clave B. Muy bien, respuesta correcta. Entonces, de esa forma es como identificamos quién va en primer orden, quién va en segundo orden y de todas maneras jugando también en mayor parte con las alternativas. Pasamos a la pregunta 8. El origen del Internet. A ver, ¿a quién le tocaba la 8? Ya puede ir respondiendo. Ya, la 8. A la persona que Cheyenne, ¿a ti te tocaba? ¿La 8? Ah, ya, Cheyenne me dice ya, la C. Cheyenne me dice, sí, parece que estás en lo correcto también. A ver, ya se están dando cuenta. Todo es cuestión de jugar con las alternativas. Juega con las alternativas. Ahí te vas a dar cuenta. ¿Ya? Muy bien. A ver, tenemos lo siguiente. Tenemos aquí fechas, entonces prácticamente es sencillo analizarlo, ¿no? Dice, 1991, la Internet es perfeccionada. Ah, pero acá dice que es perfeccionada. Se supone que hay un antecedente, ¿no? Es perfeccionada y puesta gratuitamente a disposición del público. Ya, ¿qué más? Si dice a disposición del público, creo que esto ya sería el último, ¿no? Esto sería lo último. A ver, forma original de la Internet, una enorme biblioteca virtual sin catálogo. ¿Qué más?
Tim Berners-Lee, físico británico, inventor de la Internet. Ya pues, la invención tiene que estar en primer lugar. ¿Quién lo inventó? Tiene que ser primero. Después, primeras reacciones adversas de los colegas de Berners-Lee hacia su invento, ¿no? Se supone que después de ello tiene que haber una reacción. Tú inventas algo y empiezan las críticas. Entonces, esto tendría que estar en segundo lugar. ¿Qué más tenemos? El hipertexto. Ya esto ya sería las partes del Internet, ¿no? Una de las partes podría ser. A ver. El hipertexto, la clave para perfeccionar. Ah, ya, la clave para perfeccionar. Entonces, esto tendría que estar antes o después de es perfeccionada. No, porque esto va al final, ¿no? La clave, ya, si dice la clave para perfeccionar, entonces esto va antes, ¿no? Esto va antes, porque dice que la clave para perfeccionar el Internet era el hipertexto. Entonces esto va después, ¿no? Pero acá dice, forma original de la Internet, una enorme biblioteca sin catálogo. Esto sería el tercer orden. Esto sería el tercer orden, ¿no? ¿O no? A ver, un ratito. Vamos a colocarlo aquí para poder analizarlo mejor, ¿ya? El primero, no cabe duda que es la 3, ¿no? En primer orden está la 3. Eso no cabe duda, porque este es el inventor. ¿Quién inventó el origen del Internet? Después, forma original de la Internet, en todo caso, forma original de la Internet, una enorme biblioteca virtual sin catálogo. Ya, pero primero tenemos aquí primeras reacciones, ¿no? Primero está la invención y después las críticas con respecto a lo que inventó, ¿no? Hacia su invento. Entonces, prácticamente, ya, pero primero es el origen, por eso la invención, primero es el origen, y después tiene que ir el panorama, creo, ¿no? Forma original, ya antecedentes hemos puesto en primer lugar, ¿cierto? Antecedentes. Primeras reacciones, antecedentes. Físico británico, inventor, esto no cabe duda que esto es el primer lugar. Eso lo sabes perfectamente, ¿no? Porque estamos hablando del origen, ¿no? Porque él es el que ha puesto esta enorme biblioteca virtual sin catálogo, ¿no? Él, por la forma original, porque él fue el que inventó el Internet. Entonces, esto va en primer orden. Después ya viene, se podría decir, el origen, ¿no? La causa, el origen o la idea panorámica. Forma original del Internet, una enorme biblioteca virtual sin catálogo. Esto podría ser lo segundo, ¿no? Esto sería lo segundo. Después ya las críticas, porque primero tenemos que conocer el elemento, o sea, cómo era el elemento. Era una enorme biblioteca virtual sin catálogo. A este tipo de Internet criticaron, o sea, estas personas, ¿no? Las primeras reacciones. Esto estaría en tercer orden. Después vendría a estar, y más o menos, ¿dónde está mi clave? Si estoy utilizando 1, 2, perdón, 3, 2, 3, 2, ¿en qué alternativa se encuentra? 3, 2. 3, 2 lo encuentro en la C, ¿no? 3, 2, y luego, ¿quién sigue? 4. Ya ves, y ahí está en tercer orden, 4, las primeras reacciones, 4. Luego, ¿quién tenemos? Luego, la clave para la perfección es esta, ¿no? La que está en la 5, la clave para el perfeccionamiento, esto estaría en orden 4. Y al final, la Internet es perfeccionada y puesta gratuitamente a disposición del público. Esto estaría en último orden, ¿no? 5. Entonces tendríamos 3, 2, 4. ¿Quién está en cuarto orden? 5, 1. Eso se encuentra en la C. A ver, definitivamente el 1 es lo último, así que ¿qué alternativas tienen? Allá, las tiene la C, la D y la E. Entonces, definitivamente la alternativa estaba entre la C, la D y la E. ¿Por qué descarto la D y la E? Porque de lo que le sigue, o sea, lo que está antes de 1991 es el hipertexto. Y eso es obvio, ¿no? Porque primero tiene que estar la clave para perfeccionar y después es perfeccionada. Entonces, el orden correcto sería primero 5 y después 1. ¿Y quién tiene 5, 1 al final? Lo tiene la C, no lo tiene ni la D ni tampoco lo tiene la E. Bueno, no lo tiene la D porque solamente estábamos entre la C y la D. Entonces la clave correcta es la C. Muy bien, respuesta correcta. La C. Muy bien. Ajá, está bien, Cheyenne, es la C.
Respuesta correcta. Ujú. Ahí juegas con las alternativas. Si, por ejemplo, te sientes confundido en el medio, ¿no? ¿Cuál podrá ir primero? ¿Va primero o la forma original o va primero el hipertexto? ¿Cuál va primero? Entonces, te fijas atrás, atrás, y atrás sí está correcto que primero tiene que ir la perfección y luego es perfeccionada. Entonces, tiene que estar pegadito, tiene que estar 5 y 1. ¿Y dónde están pegados 5 y 1? Solamente en la C, ¿no? Está pegado 5 y 1. Entonces, prácticamente ahí ya te está dando la respuesta. Puedes jugar tanto delante, en el medio, como al final. Contabilizar quién va después y eso lo asocias a las alternativas. Entonces, ¿cuál podría ser? Y de esa manera respondes. Muy bien, la 8 es la C. Pasamos a la pregunta 9. Y a partir de la 9 hasta la 14 ya ya no hay alternativas. Entonces, como que ya va a estar un poco más complicado, ¿no? Ya no hay alternativas. Tú mismo tienes que ordenarlo. O sea, las alternativas generalmente son para que te guíes. Con respecto a la universidad, hay bastantes preguntas de esto. Viene generalmente este tipo de preguntas en los exámenes de admisión. Pero lo bueno que en la universidad siempre hay alternativas, entonces te da la opción de jugar con las alternativas. Pero aquí en esta pregunta que vamos a observar a partir de la 9 ya no hay alternativas, entonces ahí prácticamente tienes que utilizar tu criterio. Vamos a hablar acerca de la universidad. Y eso le toca ¿a quién le tocaba la pregunta 9? A ver, ya lo tiene. Diego Moreno me dice primero, a ver, vamos a colocar acá tu respuesta, ya primero 2, después 3, después 1. Después 4, perdón, después 5 y por último 4. Ya, a ver, vamos a ver si está correcto. Dice, dicha actividad se ha escindido en dos áreas, investigación pura y aplicada. Si acá te dice dicha actividad, se supone que antes se ha hablado de dicha actividad, ¿cierto? Entonces, básicamente voy a colocar por acá el 1, ¿ya? Por acá. De repente hay algo antes o de repente hay algo después, no lo sé. A ver, ¿qué más tenemos? Las primeras universidades se fundaron hacia mediados del siglo XII en París como comunidades de profesores y estudiantes. Parece que este es el primer orden, ¿no? Pareciera que este es el primer orden. Entonces, definitivamente esto tiene que estar antes que la 1. Entonces, más o menos coloco acá 2, el orden 2. ¿Qué más? Las universidades más tarde y por iniciativa alemana incorporaron una faceta a sus actividades, la investigación. Aquí me habla de la investigación. De la investigación. Entonces se supone que esto de investigación tiene que estar antes que ¿quién? Antes que dicha actividad se ha incidido en dos áreas, investigación pura e investigación aplicada. Se supone que la investigación de forma general tiene que estar antes de la 1. Entonces la 3 tendría que estar aquí, antes de la 1. Antes de la 1. A ver, ¿qué más? Cada una de las facultades se dedicaba al estudio y la enseñanza de una rama del saber. Ya acá me habla de facultades, pero antes no me ha mencionado nada de facultades, porque si dice cada una, se supone que antes ha habido una información adicional. En la 5, siguiendo el estilo parisiense, o sea, de París, otras universidades se estructuraron en facultades. Entonces, primero va la 5 y después tiene que ir la 4. ¿Cierto? Porque dice, se estructuraron en facultades y en la 4 dice, cada una de las facultades se dedicaba al estudio y la enseñanza de una rama del saber. Entonces, el orden correcto sería, a ver, tenemos primero el 2, luego tenemos el 3, el 1. Se supone que tienen que ir pegados el 4 y el 5 y el 4 tienen que ir pegados. Y lamentablemente no hay alternativas para verificar dónde el 5 y el 4 van pegados, ¿no? No hay. Entonces, lo que sí reconocemos como primer orden, porque es obvio, es este de acá, la 2, ¿no? La 2 va primero, eso sí, la 2 va primero. Hasta ahí estamos bien. Luego, segundo, tiene que ir con respecto a, si hablamos de la universidad, tenemos que hablar acerca de su infraestructura prácticamente, ¿no? De cómo está compuesta. Entonces, de la forma. Entonces, de la investigación, eso ya viene al final. O sea, primero hablamos de las características. Las características están después, antes de las conclusiones. Entonces, tiene que venir, después de la 1, tiene que venir sobre las facultades, ¿no? Tiene que ir siguiendo el estilo parisiense. ¿Por qué? Porque acá dice, las universidades, ¿dónde se fundaron? En París. Entonces, ¿qué debe continuar? Siguiendo el estilo parisiense
Otras universidades se estructuraron en facultades. Entonces, acá este sería el segundo orden, ¿no? El 5. Entonces, si esto va en segundo, este 5 encaja aquí, después del 2. ¿Qué más? A ver. Y como la 5 está relacionada con la 4, entonces 4 tiene que estar aquí, después del 5. Y después, ¿quién viene? Aquí tenemos tercer orden. Cuarto orden vendría a estar la 3. Ajá, la 3. Dicha, las universidades más tarde, se supone que después ya de las facultades y todo ello, las universidades más tarde por iniciativa alemana, ya ves, alemana ya se está alejando de quién, de París, que es lo que tiene que continuar en la misma línea, incorporan una faceta de sus actividades, la investigación. Y recuerda que la 3 está pegada con la 1, entonces de ahí me queda 3, 1. Entonces lo correcto sería 2, 5, 4, 3, 1. Y eso se encuentra, bueno, no se encuentra en ninguna alternativa, ¿no? Sino que el orden correcto es 2, copien ahí, 5, 4, 3 y 1. Porque lo de la investigación y de los tipos, todo eso va al final, ¿no? Todo eso va al final. La clasificación siempre al final. Antes de clasificación están características. Entonces, ese sería el orden correcto, ¿ya? 2, 5, 4, 3, 1. Tú estuviste al revés, ¿no? Si bien es cierto, sí asociaste, sí pegaste el 3 con el 1 y sí pegaste el 4 con el 5 con el 4, pero estaba al revés. O sea, todo este bloque iba después de 2 y todo este bloque de aquí iba después de 5 y 4, ¿ya? Muy bien. Si hubieran alternativas, estoy seguro que sí hubieran dado las respuestas, ¿no? Pero como no hay alternativas, básicamente tenemos que utilizar un poco el criterio. Ahora pasamos a la 10. A la 10, a la 10. Uy, ya nos queda poco tiempo, ¿ah? Poco tiempo, poco tiempo. A ver, los desiertos. Los desiertos. ¿A quién le tocaba la 10? De una vez, ¿ah? De una vez porque ya nos queda 10 minutos, nada más. A ver, a la persona que le tocaba la 10. A ver, ya vayan analizando los demás a los que les toca. Vayan analizando, vayan analizando. Ya, listo. A ver, creo que ya me dio la respuesta. Ya, dime tu respuesta, por favor, Zambrano, tu respuesta. Tú tienes que ordenarlo, no hay alternativas. De una vez, ya tenías que haberlo ordenado ya. Han tenido bastante tiempo mientras estaba hablando y hablando y hablando. A ver, tu respuesta, porque ya nos queda 8 minutos, nada más, ¿ah? 8 minutos. Ya, su compañero me dice 2, 3, 1, 4 y 5. Ya, a ver, vamos a ver si está el orden correcto. Dice, me está hablando de los desiertos. En primer lugar, tendría que ir la definición, ¿no? ¿Qué son desiertos? Son inmensas extensiones de tierra y arena. Esto tendría que estar en primer lugar. Segundo lugar, un sol implacable las azota durante el día, las azota en plural, las azota. Entonces sobreentiende que me está hablando de los desiertos, ¿no? Un sol implacable las azota durante el día y, o sea, a las tierras, ¿no? Son inmensas extensiones de tierra y arena seca. Entonces, un sol implacable las azota durante el día y fríos glaciales durante la noche. Esto sería lo segundo. Después ya vienen los tipos, ¿no? Luego vendría el enlace en el desierto de Gobi, las temperaturas fluctúan entre 50 centígrados en el día y 40 centígrados bajo cero en las noches. Esto podría ser el tercero. Y el cuarto sería, a ver, el cuarto sería, si aquí en la 1 nos dice de la Tierra son inmensas extensiones, o sea, nos dice, este es el primer orden, ¿ah? Inmensas extensiones, o sea, es el más grande. Y luego dice el más seco, entonces primero tiene que estar el más grande y después el más seco. Entonces, luego seguiría el desierto de Sahara en el mayor y más caluroso, es el mayor, o sea, el más grande y más caluroso del planeta. Esto estaría en cuarto orden. Y en último orden estaría el más seco, pues, ¿no? Porque acá en la 1 me dice, bueno, en la 2, que en realidad es el primer orden, me dice que primero es el mayor tamaño, o sea, el desierto de Sahara, y por último el más seco, ¿no? Arena seca. Entonces, por último estaría el desierto de Atacama, el más seco del mundo. Esto sería el último orden, ¿no? Entonces acá primero, segundo, primero estaría la 2, ya ahí sí has coincidido en la 2.
En segundo orden estaría la 5. Segundo orden va la 5. Tercer orden va 4. 4. O creo que tu orden está bien, ¿ah? A ver, vamos a analizarlo otra vez. Parece que su compañero sí ha dado con el orden. Yo soy la que me he equivocado. A ver, parece que el tuyo suena un poco mejor, ¿ah? Está asociado mejor. Definitivamente el primer orden lo ocupa la 2, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. El primer orden definitivamente lo ocupa la clave 2. La clave 2. En segundo orden, tú me has puesto la 3, ¿no? Sería el desierto de Sahara y tiene relación, porque acá dice son grandes y luego seco, ¿no? Entonces sí, tiene relación. El desierto de Sahara es el más grande, estaría en segundo orden, entonces el 3 en segundo orden. En tercer orden estaría el desierto de Atacama, ajá, porque ya viene el más seco, entonces prácticamente primero siempre va a ser el 3 y en segundo orden va a estar, bueno, en el siguiente orden va a estar el 1, pues, ¿no? Ya, 3, 1. Después, ¿qué más vendría? En el desierto de Gobi, las temperaturas fluctúan. Ajá, sí, tu orden era el correcto, ya ves, tu orden era el correcto. Estabas bien. En el desierto de Gobi las temperaturas fluctúan y luego la explicación, pues, ¿no? Un sol implacable las azota durante el día y fríos glaciales durante la noche. Entonces, tu orden era el correcto. Ese era el correcto. Muy bien. Respuesta correcta. La clave se encuentra donde, bueno, la clave no hay pues, ¿no? Entonces el orden correcto sería 2, 3, 1, 4 y 5. Ese es el orden correcto. Muy bien. Sí, yo también analizando me di cuenta que sí, ese era el orden correcto. Porque primero me dice extensiones de tierra y arena seca. Entonces lo que tiene que seguir es el más grande y luego el más seco. Y después ya viene esto, ¿cierto? Lo de en el desierto hay cierta temperatura y después la explicación. ¿Por qué cierta temperatura en el día? Porque acá dice, hay calor en el día y grado bajo cero en la noche. Entonces frío en la noche. Entonces está correcto, están ligados correctamente. Muy bien. Pasamos y nos faltan 4 minutos, pasamos a la pregunta 11. A ver, pregunta 11. Esto sí está un poco complicado. Ya tiene su respuesta. A ver. Pregunta 11. Vamos a analizar. Ya me dijo su respuesta su compañero. Y el orden correcto es el siguiente. A ver. Me dice, primero está 3, después está 2, después está 5, después está 1 y después está 4. Vamos a ver si es el orden correcto. Dice, siguiendo lo paradójicamente tradicional, en el mundo romántico, el novel escritor huye de casa y comienza una vida de viajes. A semejanza de Espronceda, Zorrilla interrumpió prematura y violentamente sus estudios. Se hallaba en efecto a fines del tercer año de Derecho en la Universidad de Valladolid. La fama literaria se le viene cuando era joven. Escribió Don Juan Tenorio. Entonces, ¿cuál iría en primer orden? Parece que en primer orden lo que va es la fama literaria se le viene cuando era joven. Parece que esto es el primero y después ya viene se hallaba en efecto. ¿Por qué? Porque este es un enlace, si te das cuenta. Este es un enlace. Entonces, esto tiene que estar después de algo. Acá sí no hay enlace. En la fama no hay ningún enlace, si te das cuenta. En escribió tampoco. En escribió no hay ningún enlace, ni tampoco en la fama. Entonces, cualquiera de ellos puede ser el orden, ¿no? La fama literaria se le viene cuando era joven. Este podría ser el primero, porque acá no hay enlace. Después ya viene, se hallaba en efecto a fines del tercer año de Derecho en la Universidad de Valladolid. Luego, a semejanza de Espronceda, Zorrilla interrumpió prematura y violentamente sus estudios. O sea, estaba en la universidad, pero luego la interrumpió. Entonces esto podría ser el tercero. Al interrumpirla, ¿qué hizo? Siguiendo lo paradojalmente tradicional en el mundo romántico, el novel escritor huye de casa y comienza una vida de viajes. Ajá, interrumpe sus estudios, huye de casa y comienza a viajar. Esto sería el cuarto orden. Escribió Don Juan Tenorio. Y como esto no pareciera que va al final, sino más pareciera que va al inicio, ¿no? Esto parece el inicio. Porque mira, estamos hablando de José Zorrilla, pero
Mencionamos una característica de él, pues, ¿no? Escribió don Juan Tenorio. Si esto lo colocamos al final, como que un poco no encaja. No encaja, porque el final encaja que sea esto de aquí, ¿no? Siguiéndolo paradojalmente tradicional. Pero tampoco es que se hallaba en efecto, esto podría estar en primer orden, porque este es un enlace y los enlaces no pueden ir al inicio. Enlace tiene que estar después de algo. Entonces, la fama literaria se le viene cuando era joven. Escribió don Juan Tenorio. Aquí como que hay una confusión entre esto y esto, porque definitivamente escribió don Juan Tenorio no puede estar al final, como que no encaja, ¿no? A ver si decimos, siguiendo lo paradojalmente tradicional, en el mundo romántico, el novel escritor huye de casa y comienza una vida de viajes. Escribió don Juan Tenorio. Pero como nosotros tenemos que ceñirnos al orden que nos han implantado, entonces básicamente sí, tendría que estar esto al final, ¿no? Sí, por el orden que nos han dicho, ¿no? Por el orden histórico, esto tendría que estar al final, o sea, después de huir de casa, después de hacer eso y todo ello, tendría que estar al final. Entonces, esto estaría al final o en el intermedio. A ver, si de la 3 me paso acá, a semejanza de Espronceda, Zorrilla interrumpió prematura y violentamente sus estudios. Escribió don Juan Tenorio. Siguiendo lo paradojalmente tradicional en el mundo romántico, el novel escritor huye de casa y comienza una vida de viajes. Ah, no, está bien, ¿no? Primero huye de casa y debido a ello escribe, pues, ¿no? Entonces esto sería lo último. El orden correcto sería 4, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 y 5. 4, 3, 2, 1 y 5. Eso sería el orden porque si lo vamos a detallar de forma histórica, lo correcto sería que escribió estaría al final, pues, ¿no? Al final, porque primero te da detalles de su vida y al último ya, qué cosa es lo que escribió, ¿no? O sea, un ejemplo de lo que escribió. Entonces los ejemplos van al final. Entonces esto sería lo correcto. 4, 3, 2, 1, 5. Ya, pasamos ahora a la pregunta 12. Pregunta 12, y a quien le toca la 12, por favor, respóndala. No importa si nos pasamos de la hora, pero tenemos que terminar. Nos faltan solamente tres preguntas. Tres preguntas. Ya, Jaciel ya tiene su respuesta. Vamos entonces con la 12. Lo voy a hacer lo más rápido posible. A ver, denme hasta las 11:36, ¿ya? A ver. Santillana. Desprecia y califica de ínfima la poesía popular. En él traza un esbozo de las literaturas provenzal, francesa, italiana y otras características. Su prosa es breve, en cambio ofrece interés singular. Ya, lo primero a la vista, ¿no? Santillana, escritor español famoso, esto estaría en primer lugar. Después, su prosa es breve, ¿no? Características de su prosa. Dos. Después vendría, en cambio, ofrece interés singular, especialmente en el famoso Proemio de Cartas. Se supone que antes de esto hubo algo. A ver, él traza un esbozo de las literaturas provenzal, francesa, italiana. Desprecia y califica de ínfima a la poesía popular. Esto estaría en 3, en el orden 3. Después vendría, en cambio, claro, porque primero hace esto, pero en cambio ofrece interés singular, especialmente en el famoso Poemio e Carta. Ya, ajá, esto estaría en cuarto orden y de ahí, en él, como dice en él, ¿a quién se refiere? Al poemio de Carta. En él traza un esbozo de las literaturas provenzal, francesa, italiana y otras. Esto estaría en último lugar. Entonces esto sí estaba fácil. Primero vamos con la 5, después está la 3, después está la 1, después tenemos la 4 y por último la 2, ¿no? La 2. A ver, ¿en qué te equivocaste? Allá, tú acertaste en el orden de la 5 y en el orden de la 2. De ahí, en todo lo del medio, te equivocaste, porque definitivamente la 4, esto de aquí, está ligado con la 2. La 4 está ligado con la 2. Entonces tiene que estar 4, 2, tiene que seguir en el orden. Muy bien, entonces ahora pasamos a la siguiente, la 13, y solamente nos falta uno, ¿no? O sea, después de la 13 me faltaría uno. Las imágenes. Esto sí está sencillo, ¿ah? Ya, la respuesta de la 13, ¿quién ya la tiene?
La respuesta de la 13, rápido, de una vez. ¿A quién le asigné la 13? Ya, de una vez, de una vez. Apúrense, apúrense que ya se nos va la hora. La 13, ¿cuál sería, Jocelyn? A ver, dime tu clave. Ya, las imágenes, eso está fácil, ¿ah? 2, 1, 3, 4. Tú me estás diciendo así, ¿no? 2, 1, 3, 4. A ver, verifiquemos si ese es el orden. Las imágenes, solo se puede decir que están en potencia. Las imágenes no son cosas. En fin, el contenido de la imagen no es sensible y material. Al contrario, es en sí mismo inmaterial e inextenso. A ver, en primer orden va la 2, pues, ¿no? Las imágenes no son cosas. Solo se puede decir que están en potencia, ¿ya? Esto sería el segundo orden. El tercer orden estaría, en fin, el contenido de la imagen no es sensible y material. Esto estaría en tercer orden. Y por último estaría al contrario, ¿no? Porque siempre la contradicción va al final. Entonces, efectivamente, la clave correcta sería lo que tú me dices, ¿no? Primero 2, por acá. Primero 2, después 1, después 3, y por último 4. Entonces, está bien, está bien. Está bien, porque la contradicción siempre va al final. Muy bien, respuesta correcta. Ahora, vamos con, ¿a quién le toca? Para la 14, ¿a quién le toca? 14, Carol Magín. Ya, a ver, ya tengo su respuesta. Y ahí con esto cerramos, ya con esto cerramos. Terminamos en la 14. A ver. Terminamos con la 14. Un ratito. Una experiencia adolescente, básicamente es tipo historia, ¿no? A ver, ya. Me acuerdo que en sus libros todo aparecía con su dicho y su antedicho como un contrapunto. Acá me habla del contrapunto. Hasta los más vagos dejaban la ociosidad y se avenían a la lectura. Yo tenía 12 años cuando me pusieron en el colegio Molino. Ya parece que esto es lo primero, ¿no? Esto es lo primero. El contrapunteo nos despertaba de algo que teníamos adentro dormido. Entonces parece que esto de acá está ligado junto con la 1. Ahora, todos los alumnos leíamos los libros de Luis Astete. Esto vendría a ser lo segundo, ¿no? Primero, yo tenía 12 años cuando me pusieron en el colegio Molino. A ver, si fuese esto, me acuerdo que en sus libros, se supone que primero tiene que hablar de Luis Astete y sus libros, pues. Entonces, en segundo orden está esto. Porque acá me dice, todos los alumnos leíamos los libros de Luis Astete y después me acuerdo que en sus libros, o sea, en los libros de Luis Astete, me acuerdo que en sus libros todo aparecía con su dicho y su antedicho como un contrapunto. Esto sería el orden 3 y seguido de el contrapunteo era, nos despertaba algo que teníamos dentro dormido. Esto estaría en cuarto. Y por último, hasta los más vagos dejaban la ociosidad y se avenían a la lectura. Entonces, el orden correcto sería 3, 3, 5, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 4 y 2. Ese es el orden correcto. 3, 5, 1, 4 y 2. Ese es el orden correcto. Muy bien. Entonces ya tenemos la respuesta. Recuerden, para que no se confunden, guíense. O sea, no es que yo estoy contabilizando esto de acá. No es que yo estoy contabilizando 3, 5, 1, 4, 2. Estoy contabilizando esto de acá. O sea, en primer orden está el 3. Ya, 3. En segundo orden, acá está el 2, ¿no? O sea, el 2 de mi orden. En 2 está el 5. Acá está el 5. Entonces acá coloco 5. En tercer orden está el 1, entonces acá coloco 1. Así desarrollenlo, no vayan a guiarse de esta línea, 3, 5, 1, 4, 2, no se guíen de esta línea. De esta línea solo guíate el orden, pero lo que vas a ubicar en ese orden, en esa posición, son estos de aquí, ¿ya? Porque si no, de ahí te confundes y me pones otra cosa. Muy bien, entonces esa era la respuesta y ya nos despedimos hasta la próxima clase. Recuerden cómo son las tareas y no se olviden de enviarlas. Muy bien, adiós. Ya pueden colgar.